El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El impacto de la modernización occidental, desde la imposición de modelos de pensamiento del Estado-nación hasta la occidentalización de las costumbres, ha provocado una reconfiguración de identidades, de valores y de relaciones sociales, a menudo en un contexto de conflicto y transformación acelerada. En Medio Oriente, la penetración cultural europea se ha reflejado mediante el ininterrumpido contacto entre Oriente y Occidente durante la época medieval y moderna, así como a través del apogeo del crudo colonialismo y el imperialismo. Esta prolongada interacción ha suscitado grandes debates sobre la soberanía, la autenticidad y la identidad nacional, con muchas zonas del mundo árabe que continúan luchando por equilibrar el legado de su historia en un mundo marcado por la implantación de un sistema occidental perverso, víctima de sus propios modelos ideológicos, sociales, económicos y políticos. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 16º episodio, la penetración cultural europea y la introducción de los modelos occidentales, oposición y reforma. Comencemos. ¿Qué reacciones provocó el ingreso de los modelos occidentales en las sociedades árabe-musulmanas? ¿En qué consistió el proceso conocido como el reformismo musulmán? ¿Y cuáles fueron los reformistas y qué posturas desarrollaron? Para responder esto, en nuestro 16º episodio nos acompaña nuevamente la maestra María Elena Díaz de la Cruz, experta en estudios de Medio Oriente con especialización en militarismo en el mundo árabe, en historia del norte de África y en la militarización en Egipto. Bienvenida, maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias como siempre nuevamente por esta invitación. Muchísimas gracias especialmente al proyecto y sobre todo al doctor Moisés Garduño por la organización. Muchas gracias a usted por ser parte de este gran proyecto. ¿Y qué le parece si comenzamos con nuestra conversación? Nos gustaría preguntarle qué tipo de reacciones suscita la penetración de los modelos occidentales en las sociedades árabe-musulmanas, es decir, ¿qué tipo de respuestas se generan ante este proceso? Quisiera empezar diciendo que un poco el objetivo de ver este tema para los interesados es explicar el contexto en el que se dan estas reformas, por así llamarlas, estos cambios, y explicar cómo veían cada una de estas sociedades que siguen conformando al Imperio Otomano, la cuestión del llamado atraso y resaltar que no podían, en este caso, las sociedades musulmanas, concebir un progreso sin el Islam, ¿no? Entonces, quisiera señalar también este contexto en donde nos encontramos con un imperio otomano en un momento de vulnerabilidad, donde su decadencia ya es evidente. Estas respuestas van a venir generándose a partir del siglo XVIII, siglo XIX y hasta la desintegración del Imperio Otomano en el siglo XX. Estamos también frente a un contexto donde las potencias europeas están luchando por concesiones del Imperio Otomano que se plasman en las llamadas capitulaciones. Nos encontramos también en un momento donde ya existe una presencia rusa en Medio Oriente y el establecimiento de la dinastía Qajar en Persia, ¿no? El imperio Safavi para ese momento ya ha sucumbido. A lo largo del siglo XIX, adelantándome un poco a este contexto, el Imperio Otomano se convierte en el llamado enfermo de Europa. Desde 1830 hasta 1922, el Imperio Otomano va a ser progresiva y sistemáticamente troceado. La expansión colonial europea, entonces, se inscribe en el proceso de expansión económica, comercial y militar que siguió a la Revolución Industrial Inglesa y a la Revolución Francesa. Francia y Gran Bretaña, por lo tanto, van a ser las primeras en construirse o en hacerse imperios coloniales.
Entonces, la injerencia extranjera, específicamente europea, va a plantear desafíos y va a empezar a generar preguntas en esta sociedad musulmana, bueno, en toda la sociedad que compone el Imperio Otomano, pero vamos a ser específicos en la sociedad musulmana, generando estas preguntas en cómo explicar el atraso de los pueblos musulmanes respecto a Europa y cómo contrarrestarlo. ¿Cuál debería de ser la posición del creyente frente a las ciencias y a las tecnologías que están viendo que llegan y que se forman y que se están dando en Europa? Y esto será el tema central que dominará la vida intelectual de este mundo musulmán. A partir de este momento hay dos tipos de respuesta, ¿no? Que se van a generar. Una va a ser quienes van a negar que el Islam y el imperio se encuentre detrás de Europa. Y esto es totalmente comprensible porque, bueno, estamos hablando del Imperio Otomano, que fue un gran imperio desde su nacimiento, tuvo un esplendor, fue un imperio que tuvo una grandeza indiscutible, pudo hacer frente como construyéndose como con su flota naval, pues impresionante, competía ahí con Europa en general, y bueno, todo esto de repente empieza a verse rebasado, ¿no? Por todos los adelantos y por Europa en general, ¿no? Entonces, hubo quien dijo que esto no estaba pasando, ¿no? Este atraso no estaba pasando y continuaban afirmando que el Islam era la mejor forma de vida posible. En cambio, otros, que es aquí donde nos vamos a centrar, van a admitir su debilitamiento y van a plantear la necesidad de una revitalización del Islam para hacerlo más acorde a las necesidades del mundo moderno. Dentro de este mismo grupo van a existir principalmente dos corrientes, una de inspiración religiosa que va a plantear una reforma que fuera en términos de renovación moral, religiosa, o bien en términos de un cambio de la sociedad a través de la reforma educativa. Y es aquí donde nos vamos a centrar también en este tipo de grupos. Y otra corriente que te la quiero mencionar, pero que seguramente la van a ver más adelante, que va a ser de orientación modernista, que tomaba como referencia precisamente a Europa y abogaba por la adopción de lo mejor de las técnicas y de los modelos culturales de Occidente. Como ejemplo, nada más voy a mencionar que esto va a ser durante el periodo del llamado Tanzimat dentro del Imperio Otomano, con la llegada también de Mehmed Ali en Egipto, y también lo vamos a poder apreciar con los Qajar en Irán. Maestra, ahora bien, ¿quiénes fueron los reformistas? ¿Por qué abogaban? ¿Y cuáles son los tipos de postura que existieron dentro de ellos? Bueno, el movimiento reformista es conocido como salafiyya en el mundo musulmán y como modernismo islámico para Occidente. Nosotros, bueno, lo llamaremos salafiyya, que viene de la palabra árabe salaf, que significa fuente. Y creo que aquí esto ya nos da una pista de hacia dónde va este reformismo musulmán. Quiero decir también que este reformismo musulmán va a estar conformado por estos dos grupos que ya nombré hace rato, más bien como estas dos corrientes, una corriente que quería un cambio, ya fuera en estos términos desde la cuestión religiosa y moral, y otros más hacia la cuestión de la educación. Entonces, ¿qué nos quiere decir, no, esta salafiyya? Nos hace referencia al Islam de los antepasados, o sea, de las primeras generaciones de los musulmanes de época, porque es visto ese momento como la época de oro del Islam, cuando se supone que fue practicado también de forma perfecta y donde no se vio de una u otra forma invadido, no se llenó de estas innovaciones y supersticiones que muchos de ellos calificaban contrarias al Islam original. Este movimiento, la salafiyya, fue seguido por una larga tradición de reformistas y pensadores islámicos que obviamente no tuvieron una misma concepción de la reforma islámica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo
cómo es que se dan, cómo es que surgen este tipo de pensadores, ¿no? Entonces vamos a empezar a distinguir entre los que pensaban en términos de esta renovación moral y religiosa y salvar de esta forma a la comunidad, ¿no? A la comunidad de creyentes de los errores y de los peligros de su época, y otros que se van a situar más en el papel del campo social, promoviendo el cambio a nivel de las mentalidades, de las costumbres y del sistema educativo. Es decir, vamos a ver este tipo de movimientos, uno de intervención militar y uno más hacia llamado del movimiento de las mentalidades. Esos son los que conforman la llamada salafilla o reformismo musulmán. Con todo esto en mente y a modo de conclusión, ¿quiénes fueron los llamados reformistas y cuáles fueron sus posturas? Bien, esta es una respuesta más amplia, aunque la pregunta es más corta, ¿no? Bien, nuevamente vamos a ver un poquito este contexto que es durante los siglos, o sea, van a empezar a formarse este tipo de respuestas ya desde el siglo XVIII, pero sobre todo van a tener esta culminación en el siglo XIX, en donde se van a empezar a generar estos movimientos mucho más evidentes, sobre todo porque pues ya se está viendo, como lo dije en un inicio, la decadencia, ¿no? La decadencia del Imperio Otomano. Ya esta decadencia es evidente para Europa, ¿no? O sea, Europa ya, es más, lo llama el enfermo de Europa al Imperio Otomano, y a partir de esto, bueno, empiezan a preguntarse qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Islam? Eh, si finalmente el Islam había ayudado a la grandeza del imperio, ¿qué estaba sucediendo en este momento? Entonces, vamos a empezar con tres reformistas importantes dentro de lo que llamamos estas reformas desde las cuestiones del, del campo social, que va a ser Muhammad ibn al-Wahhab, que va a ser originario de la península arábiga. Los voy a nombrar primero y después voy a rescatar algunas de sus ideas. El segundo va a ser Muhammad ibn al-Sanusi y el tercero Muhammad Ahmad. Y bueno, ¿cuál es nuevamente, no? Sin perder la idea de hacia dónde iban principalmente sus ideas, a regresar a las fuentes del Islam, ¿no? O sea, regresar a qué estaba pasando y tratar de ver, tratar de regresar a esa vida donde prácticamente surge este Islam, ¿no? Desde el inicio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se propone al-Wahhab, que va a dar como resultado el mismo wahabismo, ¿no? Este movimiento que posteriormente va a ayudar o va a ser parte de una mancuerna con la familia Saud para fundar Arabia Saudí. Pero bueno, ¿qué nos decía esto? Bueno, nos decía este movimiento que las derrotas del mundo musulmán, lo que está sufriendo el Imperio Otomano, van a ser interpretadas como una advertencia y como un castigo divino. Entonces, este wahabismo va a trabajar por el establecimiento de la comunidad islámica y en contra también de las innovaciones religiosas y las supersticiones que contradicen el espíritu del Islam, ¿no? O sea, regresar nuevamente. Aquí vemos esto tan marcado. Luego tenemos el sanusismo con Muhammad ibn al-Sanusi, que él es originario de Libia, en donde su objetivo principal va a ser recrear la comunidad original de los tiempos de Muhammad. Y aquí se refería a adoptar una vida más austera. eh, Tuvo éxito este movimiento del sanusismo parcialmente, ¿no? Porque sí logra unificar las tribus de la región y establecer esta red de hermandades religiosas, y va a hacer un movimiento de resistencia en contra del mismo imperialismo europeo. Y tenemos por último el movimiento mahdista, que este se da principalmente en Sudán con Muhammad Ahmad, en donde va a lucharse no solamente con la cuestión de la ocupación por parte de Gran Bretaña en Sudán, sino también por la ocupación egipcia.
lo que se va a dar ahí en Sudán. Entonces, ellos lo que plantean es el establecimiento de una sociedad más justa a través de la puesta en práctica del Corán y obviamente de las tradiciones nuevamente del profeta, es decir, de la Salah, de la fuente. Y actualmente sigue siendo un legado que dejó y que sigue permeando la vida política en Sudán. Y nada más, finalmente voy a hablar rápido sobre el movimiento de las llamadas mentalidades, ¿no? Porque aquí este movimiento es muy importante porque lo que pretende es seguir a través de la educación, lo que pretende es defender la UMA, ¿no? La comunidad de creyentes, y unificar los territorios del Islam bajo un mismo gobierno y reformar y adaptar el Islam a las condiciones del momento. Aquí ya estamos viendo un poco ya la diferencia entre un movimiento y los demás movimientos que abogaban por regresar a estas fuentes y decir, no, el Islam no está en el error, simplemente es cuestión de volver a mirar hacia lo que era y cómo se ha distorsionado. Y por otra parte tenemos a esta parte del movimiento reformista que nos dice que hay que adaptarlo. ¿Y cómo? Pues a través de la misma educación, ver qué está sucediendo con el Islam. Y bueno, lo que entre sus representantes, sus principales representantes, tenemos por ejemplo a Jamal al-Afghani, que principalmente lo que va a querer, su objetivo es liberar los territorios musulmanes de la dominación europea y unificar al mundo musulmán. Y todas sus ideas van a ser retomadas posteriormente de manera más radical hasta convertirlo precisamente esta misma idea de la dominación, de ir en contra de la dominación europea, en un instrumento de combate contra el mismo imperialismo europeo. Luego tenemos a su discípulo, que es Muhammad Abduh, que bueno, nuevamente es algo interesante que él nos propone, nos dice que el atraso de los pueblos musulmanes en comparación con Europa se debía a un problema de la educación. Para él, el progreso europeo era el resultado del dominio que Europa logró obtener a través de las ciencias y la técnica. Por tanto, ese mismo progreso podría ser alcanzado por los pueblos musulmanes, ya que el Islam y las ciencias no estaban reñidos y el Islam nunca había sido un obstáculo para el progreso, ¿no? Y esto tiene su base también, por supuesto, el Imperio Otomano tuvo su momento de grandeza sin haber tenido que cuestionar en el Islam en todo momento, ¿no? Entonces, la crítica que él hace es luchar para conservar la UMA, ya que a través de las diferentes rupturas que se dan dentro del mismo Islam, pues hace que esta comunidad islámica pues se vea dañada, ¿no? Entonces, lo que él pretende es hacer una restauración. Entonces, también volver a este verdadero Islam que él llama. ¿Cuál es este verdadero Islam? Nuevamente, el de la fuente, el de la Salah, el de los tiempos del profeta, los primeros califas, porque él decía que es ahí donde solamente los musulmanes aplicaban la fe, no discutían sobre los mismos principios de fe, ¿no? Sino que solamente la aplicaban. Y ya finalmente a Rashid Rida, que fue el continuador y difusor de la obra de Abduh. Sin embargo, se fue alejando un poco de este movimiento reformista y se va a convertir realmente en un defensor de las corrientes más conservadoras de su época. Y aquí es un poco entendible lo que hace Rashid Rida, debido a que él va a ver las tendencias secularizantes que ya se habían manifestado dentro del mismo Imperio Otomano, y esto lo van a poder notar a través del mismo Tanzimat, lo van a poder notar también cuando también vean estos nacionalismos por parte de los árabes, y al ver estas tendencias secularizantes, pues se va a hacer más conservador este movimiento, ¿no? Que finalmente va a culminar estos movimientos secularizantes con el establecimiento, la formación de Turquía, ¿no? De la República de Turquía, pero eso va a ser mucho después. Entonces, Rida va a sostener que la doctrina política islámica estaba a la medida de la edad moderna,
siempre y cuando se interpretara correctamente. Entonces, para él no había error, simplemente todo estaba ahí en el Islam, todas las respuestas simplemente tenían que ser bien interpretadas. Esta doctrina va a dejar huella y obviamente para las generaciones futuras, y se va a expresar después, ¿no?, en un futuro, en el llamado fundamentalismo islámico, que también seguramente veremos más adelante. Maestra, qué gusto tenerla de vuelta. Y muchas gracias por permitirnos tener esta conversación tan enriquecedora sobre la influencia cultural europea y la forma en que los modelos occidentales se han ido introduciendo en diferentes contextos dentro de la región. Esperamos tener la oportunidad de reunirnos una vez más muy pronto. Muchísimas gracias, espero estar con ustedes nuevamente. Y no nos vamos sin antes agradecer al público que nos escucha e invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y por supuesto a continuar escuchando nuestros próximos episodios, donde seguiremos conversando sobre temas tan elementales para el estudio de la región. Así es, en nuestro 17º episodio hablaremos sobre el Renacimiento árabe, la Nahda. No se lo pierdan. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.